Se acerca el inicio del proceso de Genaro García Luna en una corte de Nueva York. 3 años después de que fuera detenido en Texas, acusado de relaciones con el narcotráfico. Este juicio comenzará en octubre, pero lo cierto es que ha tardado tanto en iniciarse este proceso porque la Fiscalía no termina de armar el caso. Y no termina de armarlo porque simplemente no tiene las pruebas suficientes. Y mire usted, el testigo principal en contra de García Luna es un narcotraficante muy conocido que detuvo a la gente del propio García Luna durante el gobierno de Calderón. Es Vicente el Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, quien asegura que le dio $8 millones a García Luna en 2 maletas en un restaurante en plena Ciudad de México. Ahora la Fiscalía intenta incorporar, ya fuera de los plazos legales, otro testigo, pero nada más y nada menos que es un personaje acusado de pornografía infantil y explotación de menores, que dice que escuchó a García Luna en prisión hablar de cómo pensaba mandar matar al Rey Zambada. Lo cierto es que a pesar de todo lo que se ha hablado y de todo lo que se ha dicho, no hay, por lo menos en lo que sabemos y conocemos hasta el día de hoy, no hay sustancia en la acusación de la Fiscalía en este juicio que lleva nada más y nada menos que 3 años de retraso. Por el momento, el juicio en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, comenzará el 24 de octubre. En una audiencia virtual que duró poco más de 1 hora, el juez Brian Cogan indicó que por ahora se mantiene la fecha. No obstante, dijo que no se sorprendería si se posterga debido a la complejidad, a las mociones pendientes y el tiempo que requiere la defensa para preparar su estrategia. Los abogados de García Luna, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, pidieron a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, postergar hasta el 9 de enero el juicio para revisar más de 1 millón de páginas y materiales que comprenden la acusación. Mientras que los fiscales del Departamento de Justicia argumentaron que si se posterga, algunos de sus testigos podrían declinar su participación. Por lo pronto, el juez ordenó a las partes preparar el cuestionario para los potenciales integrantes del jurado. El 19 de septiembre se distribuirán a los testigos y deberán responderlos ese mismo día o al siguiente. El 7 de octubre se presentarán las propuestas de quienes formarán el jurado. Quien está confirmado para declarar como testigo principal en el juicio es Jesús Reinaldo el Rey Zambada, exoperador del cártel de Sinaloa. En 2019, durante el juicio del siglo contra Joaquín El Chapo Guzmán, el Rey Zambada aseguró que entregó hasta $8 millones en 2 maletines a García Luna para asegurar la protección para el cártel de Sinaloa. La defensa desacredita los dichos del testigo, ya que Zambada fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2010, cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense busca agregar evidencia a los cargos en contra de García Luna. Se trata de las declaraciones de un informante que reveló que supuestamente el exfuncionario amenazó con asesinar a testigos, incluso al propio Rey Zambada. Este sujeto, miembro de la mafia rusa, es Ruslan Mirbis, un hombre de 39 años que en 2017 fue detenido por explotar sexualmente a menores de edad a través de redes sociales y que busca colaborar para reducir su sentencia. La Fiscalía aprovechó que la celda de Mirbis está junto a la de Genaro García Luna en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn y que de esa forma tuvo acceso a notas personales, incluso a los nombres de las personas involucradas en el caso. Además, las autoridades le instalaron un dispositivo que grabó durante 20 días para recolectar 500 horas de evidencia. De todo este tiempo de grabación, la Fiscalía de Estados Unidos solo utilizó 2 minutos y que, de acuerdo con la defensa, de esos 2 minutos, la mitad es incomprensible y en gran parte inaudible. El 10 de diciembre de 2019, Genaro García Luna fue detenido en Dallas, Texas. La captura se realizó en su departamento en el suburbio de Grapevine. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ¿quién es el principal acusador de este juicio? Mire, de aquí a octubre, a que comience, si es que no se vuelve a postergar, ya el juez dijo que no iba a dar una postergación más a la Fiscalía, pero bueno, ¿quién es el Rey Zambada? El principal testigo es el hermano, el Rey Zambada es el hermano del Mayo Zambada, era uno de los principales operadores del cártel del Mayo Zambada, el que manejaba precisamente muchas de las relaciones políticas
en la Ciudad de México y mucho del tráfico de drogas en relación con Colombia. ¿Quiénes son los otros personajes? Está el Ismael Zambada Imperial, que es uno de los hijos del Mayo. Está Vicentillo. El Vicentillo es el primogénito del Mayo Zambada, que está también detenido. Y Serafín, otro de los hijos, son de los tres de diferentes parejas. Todos estos, el rey Zambada, el Ismael, el Vicentillo, Serafín, todos están detenidos en Estados Unidos y todos se han convertido en testigos protegidos en la Unión Americana. ¿Por qué se convierten en testigos protegidos? ¿Por qué? Porque de esa forma tienen condenas mucho más cortas. Algunos de ellos, por ejemplo, el rey Zambada, que fue extraditado en 2012, dicen que ya no está detenido, que está en libertad. El Vicentillo ya no está detenido. Fue sentenciado en 2019 a 15 años de prisión y ya lo dejaron en libertad. Son dos de los principales narcotraficantes que hubo en nuestro país. Esa es la realidad. Son personajes que están trabajando como testigos protegidos. Por supuesto que se puede construir una acusación con base en sus acusaciones, pero es difícil porque hay que sustentarlas en pruebas. Mire usted, vamos a una de las pruebas fundamentales en todo este proceso. El de los $8 millones que habrían dado en 2 maletas, en una comida, en 2 comidas en realidad, dicen a García Luna en un restaurante de la ciudad. Vamos a ponerlo, ¿cuánto pesa $1 millón? Vamos a suponer que fuera fácil conseguir $8 millones en billetes de $100, que son la de más alta denominación, además nuevos, que puedan estar perfectamente empaquetados. Cada billete pesaría, si está nuevo, intacto, así en fajos de billete, como ve usted que salen ahí en las imágenes de la Reserva Federal, cada uno pesa 1 gramo, pesaría cada $1 millón 10 kilos. $8 millones son 80 kilos. Si, insisto, si son absolutamente nuevos y son todos de $100. 80 kilos implicaría llevar por lo menos 3, 4 maletas llenas de dólares impecables para poder entregar en un restaurante. Eso es uno de los puntos fundamentales de este juicio que no se terminan de explicar. Como esto no se termina de explicar, es difícil sustentar la acusación. Sumémosle a eso que conseguir $8 millones en billetes absolutamente nuevos y recién salidos del banco no es una tarea fácil, y menos una tarea fácil de realizar en México, donde no se imprimen, por supuesto, los dólares. Eso es lo que está ocurriendo en este juicio. Comenzará en octubre, vamos a tener mucho que decir del juicio de García Luna desde ahora hasta octubre, Viviana. Sí, bueno, aquí lo tendremos informado sobre todo lo que va sucediendo y sobre todo explicándole por qué se va dando cada paso en este proceso, porque bueno, aquí tenemos un experto en todo personal. Pero mientras tanto, el crimen organizado tiene que seguir haciendo negocios aquí en México, pero también en Colombia. Y se han encontrado muchas veces mini submarinos que se utilizan para el tráfico de drogas. En Europa eso es una novedad. La diferencia es que allá están utilizando mini submarinos que no están tripulados y que se están manejando solamente por GPS. Entonces, bueno, si los detienen la droga, pero no detienen a nadie. Esta es la historia. Voy a buscarlo pardo con el barco este, que se golpeó, venga. Voy a buscarlo con el barco. Oye. Son las costas de España, entre los límites con Marruecos. Este jueves 21 de julio, 6 traficantes fueron detenidos por transportar un cargamento con 400 kilos de hachís. En su intento por escapar, aventaron varios paquetes al mar. Este grupo de narcotraficantes era seguido desde octubre pasado, cuando otro de sus cargamentos fue decomisado. En esa ocasión, las autoridades encontraron 2.800 kilos de droga. Así es como los grupos han encontrado por vía marítima nuevas rutas para transportar hachís, cocaína y metanfetaminas.
Para ello, usan semisumergibles hechos de forma artesanal, que son controlados vía remota con un GPS. Algunos incluso van escoltados con drones. Un equipo como este fue confiscado a principios de julio. Estos vehículos no tripulados ha sido la primera vez que se intervienen en España, sobre todo los que van por el mar, y tienen como autonomía alrededor de unos 50 kilómetros. Las investigaciones apuntan a que los cargamentos proceden de Colombia, Brasil y Ecuador. La conexión es un grupo de narcotraficantes en Francia que tiene a bandas locales de otras partes de Europa para que les lleven la droga a París. El uso de semisumergibles es solo uno de los nuevos métodos que han detectado las autoridades europeas, pero advierten que las organizaciones criminales también emplean tablas de surf. En este mismo mes, un surfista fue detectado de madrugada. Su actitud sospechosa lo delató, pues llevaba un remo y permanecía sentado en la tabla. Tras detenerlo, se descubrió que la tabla tenía un compartimiento donde se encontraba la droga. Este método es utilizado para mandar pequeños cargamentos a poca distancia. Desde hace años, en Sudamérica y México utilizan los semisumergibles fabricados de forma artesanal. Es la vía preferida de los cárteles mexicanos y colombianos, porque es difícil de detectarlos y son muy prácticos, al igual que las avionetas para mover la droga. Los grupos criminales adaptan embarcaciones para el tráfico de cocaína de Sudamérica a costas de Guatemala y luego a México. De enero de 2019 hasta agosto del 2020, las autoridades incautaron 50 de estos semisumergibles usados para el tráfico de cocaína en costas de Colombia y aguas internacionales. Mientras que en agosto de 2018 desmantelaron una red dedicada a la fabricación de submarinos para transportar droga desde el Pacífico de Colombia hasta Centroamérica y Estados Unidos. El cártel de Sinaloa era uno de los clientes. El 8 de enero pasado, en la ciudad de Medellín, detuvieron a Óscar Moreno Ricardo, alias el rey de los semisumergibles, señalado de ser uno de los mayores responsables de la salida de cocaína por las costas del Pacífico. En este mes de julio, le incautaron 22 bienes por $7,000 millones y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos. Que ponerle un nombre, un rostro. Que Ucrania está siendo invadida y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en el penal de San Miguel, en Puebla, encontraron de todo, incluyendo numerosos espacios privados que servían para visitas íntimas, depósitos, dormitorios. La renta de esos espacios dejaba a las autoridades del penal un promedio de unos 3 millones de pesos a la semana. Esta es la historia. Es el Cerezo de San Miguel, Puebla. Contaba con una zona de privilegios conocida como el Pueblito. Era el antiguo patio que terminó convertido en 104 departamentos. Se destruyeron el kiosco y los 2 gimnasios para dar paso a todo un negocio y autogobierno en el penal. Los reos pagaban por los servicios como uso de telefonía, televisión y hasta trabajadoras sexuales. Los cuartos eran usados como recámaras, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería y estéticas. Las autoridades de Puebla estiman que a la semana este lugar generaba 3 millones de pesos. Este 21 de julio el pueblito fue demolido por el gobierno estatal. Los propios reos ayudaron a tirar las paredes. El penal de San Miguel es el más grande del estado. Aloja a 4,853 internos. De ellos, la mitad cuenta con primaria o secundaria trunca. El llamado pueblito no era nuevo. En 2017 era conocido como Las Casitas del Amor, y el entonces director general de Cerezos en Puebla aseguró que existía desde los años 80. El Cerezo de San Miguel no es el único que ha sido descubierto en estas condiciones. El 16 de marzo del 2017, en el penal de Culiacán, Sinaloa, se fugó Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro,
junto con otros 2 reos. Este escape puso al descubierto las condiciones del penal, donde había pantallas de plasma con sistema de cable, consolas de videojuegos, cocina, refrigerador y hornos de microondas. En febrero del 2016, en el penal de Apodaca, Nuevo León, encontraron que algunas celdas tenían pisos cerámicos, espejos panorámicos, frigobares y televisiones. 2 años antes, en los penales de Tamaulipas, ubicados en Matamoros, Reynosa, Victoria y Altamira, los reos, identificados como líderes, mandaron a construir celdas más grandes de las que detallaban los planos originales. Contaban con sus propios baños y áreas para realizar llamadas telefónicas. El penal de Hermosillo, Sonora, también fue cateado en 2011. Ahí, un reo contaba con una celda de lujo en la que tenía televisión. Como estaba a punto de salir, se le ocurrió hacer una rifa para que el ganador se quedara con su celda. Uno de los casos más mediáticos fue la fiesta organizada en el penal, ubicado en Puente Grande, Jalisco, en 2013. José Luis Gutiérrez Valencia, conocido como Don Chelo, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, organizó una reunión con motivo del Día del Padre, en la que estuvo una banda de Sinaloa. La fiesta fue con la autorización de quien en ese momento era el jefe de custodios. Y en buena medida esta situación de los penales se replica en todo el país y se agudiza con el autogobierno que tienen muchos reclusorios, sobre todo los reclusorios estatales y municipales. Mire usted, estuvimos hace ya algunos meses, el final del gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco en Nuevo León. Poco después de que fuera cerrado, hicimos una visita al penal de Topo Chico, en Nuevo León. Lo que nos encontramos fueron espacios terribles, pero sirven perfectamente bien para ejemplificar cómo se mueven esos penales, esos reclusorios que están bajo control de mucha gente, pero ninguna de ellas son las autoridades. Y esta es una de las celdas de aquí de Topo Chico. Estas son en las condiciones en las que vivían muchos de los reclusos. No son muchos, todos. Todos, bueno, sí, algunos vivían en condiciones peores que estas. Algunos vivían en condiciones peores, había gente en el exterior del centro, en el área de gobierno, en un salón que se llama polivalente, había gente encadenada, había gente que no recibía visita, que tenía más de 1 mes, 2 meses sin salir al exterior a hacer ejercicio. Juan Martín, estamos hablando de gente que dado al autogobierno los tenían encadenados. Así es, porque no había acciones por parte de las autoridades en ese momento. Por lo mismo, porque el autogobierno era el que tenía el control en el sistema penitenciario. ¿Cómo se daba este autogobierno? Bueno, ese autogobierno se daba por parte de extorsiones, por parte de amagos hacia funcionarios, de esa manera. Sí, porque es un sistema que se impone, no un sistema que es parte de la administración de los penales. Así es. ¿Cómo funcionaba eso, ese sistema de control que tenían en última instancia más los líderes de los grupos, aquí eran los Zetas básicamente? Bueno, mira, aunque no lo creas, las áreas se tenían identificadas. Sí. Esta era una área de personas que eran mayores, que las teníamos que tener en observación y que aparte tenían algún problema médico. Entonces, en esta área que estamos, era donde se les atendía. Paradójicamente, que aunque usted lo vea así, en estas condiciones, era uno de los lugares quizás con mayor protección del penal. Sí, hay que aclarar que este penal no tiene contención. Entonces toda la población venía de arriba abajo. Cuando dice que no hay contención es que todo el mundo puede transitar por todo. Andaba libre, así es. Dentro de este galerón hay aproximadamente, me decía, 60 camas, que aquí sí cada uno de los dos tenía su cama. Sí, de hecho fue uno de los acciones de que todo el mundo tuviera una cama donde dormir y no durmiera en el piso. En esa ventana que usted ve ahí pintada de verde, eso era una suerte, director de C4, C5, ahí tenían sus cámaras, sus puestos de control para controlar desde ahí el penal, incluso sus alrededores. Sí, más bien en el segundo piso, es en esa área donde se encontraba un centro de monitoreo, donde se decomisó un disco duro
con información muy precisa, con datos de todos los familiares de este centro penitenciario, en el que... O sea, de los detenidos y sus familiares. Detenidos y familiares con los cuales ellos calculaban de qué manera y cuánto era lo que les iban a pedir o extorsionar. Y de esa manera era como ellos también trabajaban para captar recursos económicos para el cartel. Y establecer sus mecanismos de control dentro del propio penal. Por supuesto. Este lugar que estamos ahora, eso parece ser el lugar de aquí principal, para acá, ¿no? de esta barda hacia acá, viene siendo lo que mejor conocemos o mejor se conoce como el Rondín. Entonces, aquí fue donde fue la muerte de los 49, en el C3, que es este edificio de aquí en medio, en la parte de arriba. Aquí había recluidas alrededor de 340 mujeres con aproximadamente 44 niños en su compañía. Aquí que estaba esto comunicado con el reclusorio varonil, la verdad era un poco una pesadilla para las mujeres antes que se hizo estos traslados y demás, como hay reportadas violaciones, prostitución, prácticamente de todo. Decíamos, aquí vivían también 44 niños. 44 creo. Niños, efectivamente. Debería ser muy difícil que los niños pudieran vivir aquí, estar en condiciones, tener vacunas siquiera. Por supuesto, indudablemente que el tema de los niños en prisión es un tema absolutamente sensible porque finalmente su misma condición de por sí los hace vulnerables. El vivir en un entorno sin control y en el que no se asegure la protección de los derechos del interés superior de las niñas, entre ellos su asistencia médica, su higiene, sus condiciones dignas dentro de las estancias, definitivamente también son víctimas. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, mire, les recomiendo una gran serie española. Por cierto, uno se pregunta por qué diablos no podemos hacer con el talento que tenemos en México series de tanta calidad como hacen en España, en Argentina, en otros países de habla hispana. Esta serie, bueno, ese ya es otro tema para otra cuestión, pero esta serie se llama La Unidad y está en su segunda temporada. No hay secretos. Se trata del trabajo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional de España y su labor dedicada a desarticular amenazas terroristas de grupos como el ISIS, con toda la trama que ellas conllevan detrás, incluyendo los intereses políticos y económicos involucrados. Es una serie de estas que son trepidantes. Pero ¿sabe qué me gusta mucho de esta serie? Además del guión, de la acción, que tiene fuertes, muy fuertes participaciones femeninas, para nada estereotipadas, que la hacen muy diferente a las historias de Rambos a las que nos tiene acostumbrado el cine o las series de acción estadounidense. Es realmente buena. Si a usted le gusta este género, es realmente buena. ¿Qué oír? Vamos a un giro diametralmente diferente. Es el nuevo disco, acaba de salir, de Melody Gardot, convertida ya en una de las 3, 4 grandes cantantes de jazz a nivel mundial. Es toda una estrella del jazz, Melody Gardot, que llegó a la música en forma casi casual. Ya alguna ocasión lo habíamos platicado, como un ejercicio de recuperación de un terrible accidente. Fue atropellada cuando ella era adolescente e iba en bicicleta, que la dejó meses en una cama, perdió prácticamente un ojo, perdió movilidad, casi pierde la vida. Ahí en el hospital, en la cama, como ejercicio de recuperación, grabó una plaqueta de canciones. Por alguna razón esa plaqueta llegó a manos de un productor y desde entonces no ha parado de crecer hasta convertirse en lo que es hoy, una de las grandes estrellas del jazz de todos los tiempos. Su nuevo disco se llama Intrudo, lo grabó en francés, está acompañada, solo es su voz y el pianista franco-brasileño Philippe Powell. Es sencillamente extraordinario, intimista, canta el francés de una forma increíble. Melody Gardot es un disco que le recomendamos muchísimo. ¿Qué leer? El más reciente libro de Stephen, es este gran autor que es Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones, así se llama. No se engañe usted, es un tabique, es un libro de este tamaño, son 1200 páginas.
pero es un libro fascinante. En él Pinker recorre la violencia humana a lo largo de la historia. En última instancia, lo que dice Pinker en este libro, convertido en todo un bestseller del New York Times allá en los Estados Unidos, es que por primera vez el mundo contemporáneo puede imponer las condiciones para ponerle límites e incluso acabar de una vez con la violencia, la institucional y la humana. Un trabajo monumental que recorre la historia de la humanidad y de la violencia asociada a ella, del principio hasta los días de hoy, y mira de cara al futuro. Esos libros que no son fáciles, decimos, son 1.200 páginas, pero vale muchísimo la pena leer, aunque sea revisar por partes, Viviana. Pero vale la pena leer a Steven Pinker, todo lo que tiene es muy, muy interesante, y bueno, y sobre todo cada libro le invierte una cantidad de trabajo impresionante. Solamente falta ver todo lo que viene adentro de este último libro. Y lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, ahí puede ver muchos de nuestros contenidos aquí de Todo Personal. Simplemente puede escanear el símbolo QR que aparece en pantalla, lo lleva directo a revisar todo lo que hay en esta plataforma de YouTube. Así que vale la pena, si se perdió algo, si quiere revisar algún material, ya está como hemeroteca ahí en la página de YouTube. Descanse, sueñe bonito, tenga un gran fin de semana. Acuérdese, hay que disfrutar la vida de una manera segura, pero hay que disfrutar. Ya nos vamos, esperamos el próximo lunes aquí en este espacio. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.